Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en SECREA, en los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que a través de su red de 45 canales de televisión nos permiten difundir este espacio de diálogo, no de entrevistas, de diálogo con actores sociales, actores políticos, actores empresariales, deportistas, etcétera, y que nos permite como medios de comunicación aportar a la opinión que la sociedad tanto necesita. En esta ocasión nos acompaña Javier Hervas, quien es ex candidato a la presidencia de la República por el Partido Izquierda Democrática, y entre sus principales, después de analizar muchos detalles de su hoja de vida, es ingeniero en producción agroindustrial por la Universidad de La Sabana de Bogotá en Colombia, presidente de la empresa Nova Alimentos en el campo empresarial, y además de eso participación en varios proyectos empresariales en el sector privado. Qué gusto, Javier, que nos acompañes, bienvenido a SECREA. Roberto, para mí es un gusto tener este diálogo contigo y poderme dirigir a la audiencia. Qué gusto, siempre atentos a tus movimientos, no solamente políticos, sino empresariales. Luego de los resultados obtenidos en el último proceso electoral, ¿qué experiencias te dejó eso? ¿Qué criterios te dejó? Han pasado varios meses, tu primera participación pública, gran acogida en la sociedad, en la juventud básicamente. ¿Cómo le viste tú ese proceso? Una experiencia en lo personal muy enriquecedora. Como ciudadano te deja un sabor de haber aportado, porque mira, yo dejo el confort que cada uno de nosotros tenemos en lo que estamos acostumbrados a hacer en el día a día, por la incomodidad que sin duda es la política, que es lo que debemos de cambiar, porque lamentablemente la política en nuestro país se convirtió en un mundo muy tóxico y de confrontación, que eso no merece la sociedad ecuatoriana, y por lo tanto tenemos que dar ese aporte. Te digo, yo llámalo destino, llámalo suerte, llego a ser candidato a la presidencia de la República, y yo siempre digo esto en las entrevistas, que por supuesto que es un honor, pero en mi caso el honor fue doble, porque llego a ser candidato a la presidencia de la República por la doctrina política, por el pensamiento que a mí me define. Y para darte un poco de contexto, esto viene desde la niñez, con los valores con los cuales mis padres me formaron: libertad, equidad, justicia. Yo no vengo de una familia de empresarios, yo no he heredado ni comprado ninguna actividad económica por la cual el día de hoy puedo dar trabajo directo a más de 360 ecuatorianos. Y en ese emprendimiento, en ese arrancar desde cero, es una organización muy horizontal, donde tú comulgas, donde tú vives los problemas de cada uno de tus colaboradores, porque eres uno más de ellos. Es más, mi primer emprendimiento formal, exitoso, con trabajadores, era una pequeña panadería de barrio, tan pequeña que tenía un solo panadero, lo cual hacía que yo era el panadero. Eso estuve leyendo, que tú hacías del pan el fin de semana. Claro, entonces aquí no hay ninguna edición, no hay una historia cambiada, es simplemente un testimonio real de vida. Y luego también, mira, yo te digo francamente, el tema, la situación del país me preocupa hace muchísimo tiempo, y con ese anhelo de hacer política en la vejez, eso es lo que yo me imaginaba en mi modelo de vida. Hice estudios superiores en la Flaxo en Ciencias Políticas, entonces ahí también ya los conceptos se van profundizando. Entonces, con todo eso te quiero decir, yo soy un convencido socialdemócrata, y soy un convencido que nuestro país tiene que buscar desde la política pública equidad, que tenemos que evitar un incendio social en el Ecuador. Es importante escuchar esto, o sea, jóvenes políticos me refiero, que tengan la visión muy clara de que el Ecuador debe avanzar, de que el Ecuador debe saltar de ese charco de los últimos 14 o más años, que sí nos han dejado un lastre muy fuerte, no a la gente que tenemos más canas, sino a la gente que viene, a los niños, a los adolescentes, que el día de mañana comandarán al Ecuador. Ahora, un tema importante ahí es: ¿serás nuevamente candidato a la presidencia? Tu visión de vida está muy clara, ingresaste en política, crees que la política va a caminar mucho en tu vida, ¿estás apuntando nuevamente a una candidatura presidencial? Mira, la realidad es que el futuro es incierto. Lo que sí te puedo decir es que en el presente, y todo lo que tenga yo la posibilidad, estaré aportando para el país que anhelo sea el país de todos los hijos de todos los ecuatorianos, incluyendo los míos. Un país donde hay una política pública que sin duda atienda los graves problemas que estamos viviendo como sociedad, y que no podemos quedarnos expectantes. Eso es lo que yo decidí el momento que acepté ser candidato a la presidencia de la República, pasar de ser un espectador a ser un actor. Y así tú lo estás haciendo también a través de los medios, siendo un comunicador. Cada uno de nosotros está haciendo patria. El padre está haciendo patria educando a sus hijos, el profesor educando a los jóvenes, en fin, el doctor dando salud a sus pacientes. Pero cada uno de nosotros
tiene un impacto relativamente pequeño. El empresario también está haciendo patria, dando trabajo, pero tu círculo de influencia es cuántas personas alcanzas a llegar. La diferencia es que la política pública, tiene esa virtud de poder llegar a los más de 17 millones de ecuatorianos que somos, y si bien en el diagnóstico es claro que esa política nos ha impactado de manera negativa, así también tienen la posibilidad de impactarnos de manera positiva, y así iniciamos nosotros la campaña y buscamos, mira, el objetivo por supuesto era pasar a segunda vuelta, claro, pero también estuvieron cerquita. Pero también había una responsabilidad, y uno de los objetivos era generar un despertar ciudadano y fundamentalmente reconectar a los ciudadanos con la política, con emociones positivas, porque ¿cuál era la realidad de nuestro país? Que los ecuatorianos, en la gran mayoría, estábamos conectados con emociones negativas de la política, la frustración, la angustia, la queja, y particularmente los jóvenes. Y aquí sí, mi agradecimiento a los jóvenes que fueron los protagonistas fundamentales de nuestra campaña. Es más, hoy en día me encuentro a veces con personas en la calle y me dicen, oye, yo voté por ti, por mis hijos. Pero algo que sin duda te llega al alma es cuando te dice un padre o una madre, mira, yo te agradezco, porque gracias a ti, mi hija o mi hijo hoy en día se está involucrando y se preocupa por el país, se preocupa por la política. Eso te deja un sabor, sin duda, muy, como ciudadano, te deja un sabor positivo, alegre. Yo creo que ese debería ser el compromiso de los candidatos, el compromiso de los políticos, el compromiso de los actores políticos, el tratar de que las nuevas generaciones se vinculen en el ámbito político. Ahora, yendo más al tema político y tu actividad, el Partido Izquierda Democrática, con tu presencia, nuevamente tomó gran relevancia en el ámbito político. Dentro del partido han analizado ese tema. Claro, mira, y en buena hora. Obviamente. Yo te comentaba, yo llego a ser candidato a la presidencia de la República el último día posible. Es decir, yo no era el candidato del partido. Es más, pasaron muchas personas. Sí, así es. ¿Y qué pasaba si el partido no tenía un candidato presidencial? El país, porque aquí no se trata de solamente un partido, el país perdía esa doctrina política tan necesaria en nuestra realidad nacional. Entonces, mira, llego a ser candidato, hacemos esta campaña y claro, te da un sentimiento también positivo el que una militancia, porque mira, algo que sin duda existe en Izquierda Democrática es una militancia maravillosa, extremadamente valiosa, porque por una serie de circunstancias se fue tal vez apartando del partido, fue perdiendo protagonismo, pero que hoy en día estamos en ese empeño de recuperarla. También hay una dirigencia renovada en el partido, hoy en día el presidente del partido es Guillermo Herrera, y con esa convicción de principios, de valores, y mira, los escándalos tampoco nos han escapado de la Izquierda Democrática, sí. pero ahí está la convicción, porque más allá de lo que haya pasado anteriormente, ¿qué vamos a hacer en el presente para mejorar las condiciones que permitan que en futuro el país esté mejor? Mira, yo llego a ser candidato el último día, no conocía a los demás candidatos, claro. Pero eso no me resta ninguna responsabilidad, porque al final del día hubo una campaña presidencial que generó un arrastre con los asambleístas, y en función de ese arrastre, pues entraron 18 asambleístas, hoy en día están 15, veamos finalmente cuántos van a quedar, pero con ese compromiso de depurar al partido, de que quienes formen parte del partido comulguen con la ideología, con los principios, con la doctrina, que en esa vía aportemos al país. Los escándalos sin duda nos han golpeado mucho, golpean en términos de la opinión pública también, pero lo que te digo, te duele es que te golpea internamente. Lo que tú acabas de mencionar, los escándalos, sin ir tanto al nombre de la persona, sino al escándalo, al hecho de lo que sucedió en el Partido de Izquierda Democrática semanas atrás. Ustedes tomaron una decisión y expulsaron a esta dama de las filas del Partido de Izquierda Democrática. Internamente, ¿ustedes han visto el efecto ciudadano a la gestión que ustedes hicieron? Porque muchos partidos lo que han hecho en los últimos años es tapar. Ustedes tomaron al toro por los cuernos y expulsaron. El principio es la transparencia. En función de esa transparencia, inmediatamente conoció el comité de ética, se le hizo una expulsión, hoy en día tenemos otro escándalo más de otro asambleísta, pero el concepto es el mismo, la transparencia. Y ojalá que eso sea un objetivo de todas las fuerzas políticas, porque eso es aportarle al país, pero también aportarle casa dentro del partido, porque evidentemente lo que ha pasado anteriormente, que se tapen las cosas, eso no beneficia ni al partido ni a la política. Entonces, estos eventos que sin duda son bochornosos y vergonzosos, de todas maneras tienen que llevar un mensaje, y el mensaje es de llevar una política sana que pueda aportar al país a través de la transparencia. Con 75 votos fue expulsado, digamos, por ocupar el mismo término,
de la Defensoría del Pueblo, Fede Carrión. ¿Qué decir frente a esos actos que a la sociedad ecuatoriana lastiman en su dignidad, que el defensor del pueblo tenga este tipo de problemas? Mira, yo siempre digo, Roberto, que los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores, sin ninguna duda somos la mayoría, pero que lamentablemente una minoría ha estado tomando las decisiones relevantes de la sociedad a través de los actores políticos. Te digo esto porque ¿cómo puede ser posible que una persona, siendo autoridad, siendo el defensor del pueblo, una persona que tiene que brillar por su buen ejemplo, por su manera de actuar, que conecte con la sociedad, esté en esos eventos bochornosos? Lo que la Asamblea ha hecho es un juicio político, de ahí tendrá que pasar, a veces que tiene también un tema penal, pero sin duda preocupa muchas cosas. Preocupa, por ejemplo, el que con tan poquitos votos haya sido juzgado políticamente el defensor del pueblo. Ojalá hubiera sido la mayoría de la Asamblea. Una pena. Preocupa también lo que también está atrás. Se dice que una cantidad de dinero significativa en efectivo se encontró, nadie lo reclama. Es decir, hay muchas cosas que no están siendo transparentadas. Entonces, el anhelo es que no sea solamente un tema político, sino también sea un tema ya de que la justicia lo juzgue y así podamos tener transparencia en la sociedad ecuatoriana. Es hora de dignificar, yo creo, al sector público, a los políticos de las nuevas generaciones, que entiendan el sentido, que entiendan el significado y la visión de la dignidad en de beneficio de un país. Han pasado ya 100 días del actual gobierno. Tú como candidato, claro, no podemos decir contrincante político, porque eres un claro demócrata, pero tú como un político, un actor político actual, ¿cómo ves estos más de 100 días de ejercicio en el poder del señor Guillermo Lasso? Y qué buena tu reflexión, porque al final del día no somos contrincantes cuando tenemos un mismo objetivo. Claro. El que le vaya bien a un gobierno es que le vaya bien a toda la sociedad, a toda la república, a todo el país. Nuestro anhelo, el mío, el de quienes tenemos una visión de patria, es que queremos que le vaya bien al actual gobierno. Mira, en los primeros 100 días, lo primero es, sin duda, resaltar y felicitar la campaña de vacunación, porque en función de esta campaña de vacunación estamos protegiendo la vida de los ecuatorianos, estamos protegiendo la salud de los ecuatorianos y en función de eso pues podemos visualizar una reactivación económica para que cada uno de nosotros podamos regresar de manera normal o la nueva normalidad a nuestras actividades. Pero también, mira, aquí, ¿cuál es en la campaña de vacunación el aprendizaje, la lección que nos tenemos que llevar los ecuatorianos? Que cómo sí podemos trabajar en conjunto, el Estado, la empresa privada y la academia. Eso es lo de fondo, lo que hay que felicitar, y es a toda la sociedad. Y ese aprendizaje es llevarlo en muchos otros retos que tenemos como sociedad. Luego, en términos ya particulares, mira, lo que nos hace falta en nuestro país son políticas de Estado, es decir, políticas públicas que trasciendan de un gobierno a otro. Preocupa sin duda cuando tú tienes un cambio en el gabinete, porque en el Ecuador lo que tenemos es ni siquiera una política pública que esté en un gobierno, cambia un ministro y cambia de nuevo las políticas, y eso no le favorece a la sociedad. Pero mira, si aquí sí quisiera hablarte de un tema en particular que sí me preocupa. Bueno, dos temas. Un tema es lo que está pasando en energía. Yeah. Mira, por una parte, y aparentemente el gobierno ya está buscando reelegirse, porque antes nos decía que 4 años llegaba 1 millón de barriles, hoy ya nos dice que en 5 años. Pero ¿cuál es la realidad? Desde que el gobierno actual tomó la jefatura, el comando de la República, el 24 de mayo, tenemos un decaimiento en la producción petrolera que supera los 35,000 barriles diarios. ¿Cómo tú puedes aumentar producción cuando de hecho está cayendo? Que es un problema de gestión. Ojalá lo corrijan, pero algo que me preocupa mucho más es un problema ya conceptual, y ahí lo que no queremos es ver corrupción en este gobierno en relación a lo que ya lo hemos visto en el anterior y en el anterior al anterior, que nos quieren decir que no tenemos gas natural, y el actual ministerio está impulsando de una manera súper ágil el que el Ecuador importe gas natural. Tenemos el Pozo Amistad, donde hay informes de Petroecuador con reservas probadas y posibles que en largo abastecen, y quieren concesionar Termomachala para poder importar el gas natural, en lugar de industrializarlo, que es lo que permitiría que el transporte y muchas actividades industriales se nutran del gas natural. ¿Y cuál es el de fondo aquí? Tienes un ex ministro de Energía siendo parte de la empresa que quiere concesionarlo. Entonces, con esos intereses individuales, personales, que afectes al Estado, sin duda duele. Y como lo dije hace un momento, tenemos que evitar un incendio social. Cuando tú le estás con una población que está en una seria situación económica, estás
aplastando más cuando estás aumentando impuestos, y sin embargo ves un estado donde todavía quedan rezagos de corrupción, estás llevándote a un incendio social. Y el otro mensaje es que, mira, y aquí te va a hablar un emprendedor, así como te va a hablar un industrial. ¿Qué es lo que necesita nuestro país con urgencia? Es una reactivación económica. Cuando nos hablan que vengan capitales extranjeros, que la gran industria se reactive, en buena hora, pero son procesos a mediano y a largo plazo. Nuestro país necesita medidas urgentes. Así es. Y en tal sentido tiene que haber una apuesta desde la política pública a la micro y a la pequeña empresa, porque ese sector de la economía es el que tiene la virtud de una casi que inmediata reactivación, y eso no lo vemos. Entonces aquí sí un mensaje al presidente de la República, que no vende el Banco del Pacífico, porque necesitamos banca de desarrollo, banca pública de desarrollo. El Banco Pacífico es un banco privado, pero que le pertenece al Estado, y por lo tanto nos pertenece a todos los ecuatorianos. La realidad, el Ecuador puede captar recursos frescos a tasas de interés del menos de 2%, colóquelas con el Banco Pacífico al 6% a ese sector, y va a ver usted cómo se dinamiza la economía. Pero necesitamos una visión, necesitamos un liderazgo, necesitamos gestión. Tú acabas de dar varios temas, en esta respuesta, varios temas muy importantes. Uno de esos temas, la crisis social que estamos viviendo, el incendio social que acabas de mencionar, y el tema, uno de los más importantes que el país necesita fortalecer, es el emprendimiento. La academia, la Universidad Ecuatoriana, ¿forma emprendedores o forma empleados? Porque la Universidad Ecuatoriana hace su esfuerzo, pero ¿quién capacita a los emprendedores? Los emprendedores son los que se van forjando día a día, en las calles, vendiendo caramelos, poniéndose su negocio, teniendo una iniciativa, vendiendo un negocio o un vehículo, algo para ponerse un negocio. ¿Quién forma, quién apoya a los emprendedores? Mira, por supuesto, los actores de la sociedad ecuatoriana no debemos estar tan dispersos. Y te hablo ahí, tú me pones el ejemplo, por ejemplo, de la academia y la empresa privada, y también el Estado. Entonces, en lo que es educación superior, es muy pertinente que haya mayor vinculación de la empresa privada con la academia. Pero aquí una invitación más de fondo. Si hablamos de educación superior, mira, educación superior tecnológica es lo que hemos perdido en nuestro país. Antes teníamos una gestión del SECAP que llegaba a cumplir una parte de las demandas ciudadanas. Hoy en día el SECAP está prácticamente desaparecido. Así es. Entonces hay que impulsarlo. ¿Y de cuánto estás hablando? Alrededor de unos 6-7 millones de dólares para tener la educación superior tecnológica realmente robustecida. Es decir, y para ti, para mí, $1 millón de dólares podrá ser un monto sin duda representativo para el Estado, con un presupuesto que supera los 30.000 millones de dólares. Claro. Dime tú si es representativo. Aquí lo que falta es decisión y una visión de cómo llevar la política pública que toque positivamente la vida ciudadana. Totalmente de acuerdo. Y ahí viene un tema importante. Estamos diciendo $1 millón de dólares. Y a eso vinculemos lo que acabó de decir días atrás el presidente de la República y meses atrás del anterior presidente de la República. Utilizaron el mismo término y la misma cantidad. 70.000 millones de dólares ha llevado la corrupción en el Ecuador. Y que van a recuperar esos 70.000. ¿Cómo van a hacer? Porque es interesante en una cadena nacional, en una entrevista, en un discurso, dar números y dar criterios. Pero el día de mañana que hablamos de 70.000 millones de dólares, que sabemos quién y quiénes se llevaron y dónde están. ¿Cómo se va a hacer con eso? Esa pregunta es al político. ¿Cómo se va a hacer la recuperación de esa gran cantidad de dinero? Bueno, sin duda lo que es necesario es que la demagogia no esté presente en la política, porque claro, en campaña cualquier oferta que se haga y que luego no se cumpla en gestión, eso es demagogia, y eso hiere a los ciudadanos cuando tú tienes actores políticos que llegan a ser autoridad y que no cumplen lo que habían ofrecido. Pero la pregunta concreta tuya, ¿cómo recuperar? Pues mira, aquí es la mezcla de decisión, la mezcla de liderazgo y la mezcla de transparencia. Porque sin duda, mira, con voluntad se pueden hacer muchísimas cosas. Lo que sí ya no es justo es que nos sigan repitiendo las mismas cosas como el presidente anterior, que no le dejaron la mesa servida, Mira en cifras de realidad. El gobierno anterior al anterior recibe el Estado ecuatoriano en el año 2007 con una deuda pública de 13.800 millones de dólares, y 10 años después, con la mayor bonanza que hemos tenido desde República en cuanto a los ingresos que tuvo, nos endeudó tanto que entrega el Estado ecuatoriano en el año 2017 con una deuda pública de 41.300 millones de dólares.
Ahora, regresando a lo que te decía del gobierno último, que nos repetía esa historia de la mesa servida, bueno, recibe el Estado ecuatoriano con una deuda pública de 41.300 millones de dólares y lo entrega en 4 años con una deuda que ni siquiera está transparentada, pero sí sabe que es de más de 62.000 millones de dólares. Entonces, ahí está la demagogia, ahí están los problemas que tenemos al tener gobernantes que están pretendiendo por decreto gobernar el país, como pasó en el incendio social que tuvimos de octubre del 2019, que tuviste un presidente que en lugar de ejercer liderazgo, por decreto nos permitió que el país se incendie. Así es. Yo creo que es hora de, el término que estamos utilizando, ver con dignidad al futuro. Las nuevas generaciones son las que van a tomar cuenta a los políticos, a los empresarios, a los medios de comunicación. Trabajemos por ellos. El sistema carcelario, 75 millones de dólares se piensa aportar para solucionar el tema carcelario. Se ha consultado a los expertos en este tema y calculan que en estos 4 años difícilmente se va a solucionar de manera completa el tema carcelario en el país. ¿Qué hacer? Tantas bandas, tráfico de drogas, tráfico de armas dentro de las cárceles. Nunca hicieron nada, me refiero a los 14 años anteriores, y ahora algo se está haciendo. ¿Cómo solucionar el problema? Lo que hay que hacer es escucharnos entre ecuatorianos, porque te digo con franqueza, tenemos ecuatorianos y ecuatorianas extremadamente valiosas en los diferentes temas. Si tú me hablas del tema de rehabilitación social, mira, escuchando expertos, ¿qué es lo que te dicen? Que primero que tenemos un problema, que realmente no tenemos un sistema de rehabilitación social, porque no estás rehabilitando, claro, no, al individuo que fue sentenciado. Estás acumulando detenidos. Así es. Y mira, por ejemplo, si hablamos de los problemas de las cárceles, en la misma cárcel tú estás metiendo a un violador, a un asesino, a un narcotraficante, con un padre que no pudo cubrir su pensión alimenticia, porque es la realidad que pasa en el país. Así es. ¿Qué nos quieren decir que hay el pabellón de alta y de baja seguridad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la recomendación de los expertos? Que una cárcel tiene que ser toda la cárcel de alta seguridad y no debería superar los 500 ppls. ¿Qué tenemos? Cárceles de 5.000. ¿Por qué? Porque aquí lo que aparentemente hay es un intento de negocio, que se entregan a familias lo que es el catering de la cárcel. Entonces, claro, cuando tú tienes un negocio atrás de eso, ya no tienes una política pública sana. Entonces, aquí el sistema carcelario ecuatoriano realmente tiene un problema y tenemos que llevar a la rehabilitación que pueda ser con diferentes lugares que tengan uno de alta seguridad, uno de mediano, uno de baja, y ahí sí poder impulsar una rehabilitación. Pero nuevamente aquí no te habla un experto de rehabilitación social, aquí te habla alguien que le gusta escuchar a los expertos. Expertos los tenemos en el país. Y hay un tema, además de los expertos que tienen en el país, entre este tema y otros temas adicionales, es lo que está sucediendo, y me voy a permitir leer esta inquietud. El vínculo entre la salida de la base de Manta, la refinería del Pacífico y la ausencia de radares en Manabí responde a un plan narcodelictivo que en el Ecuador se ha tomado sus fuentes, se ha tomado las cárceles además. Claro, esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos los ecuatorianos, y en buena hora que tú y así los comunicadores invitemos a la reflexión. Mira la realidad, el gobierno anterior al anterior, antes de terminar su gestión, primero compró los radares chinos que fueron un desastre, no funcionaron. Luego compran radares españoles y casualmente antes de terminar gestión retiran el radar que estaba cubriendo la costa norte del Ecuador. Y ahora estamos con este tema de poder colocar un radar en Manabí. ¿Cómo puede ser posible que lo retiraron? ¿Y cómo puede ser posible que hoy en día haya fricción en colocarlo? Pero mira, temas más de fondo. Tú sabes que la ley ecuatoriana no permite que Fuerzas Armadas, que la Fuerza Aérea pueda derribar un avión. Entonces, que el radar, en buena hora que lo tengamos, pero no es suficiente, porque entonces lo único que hace es poder escoltar. Luego tienes pistas de aterrizaje, que tremendas inversiones para hacer pistas que luego son utilizadas para el narcotráfico, y es un flagelo mundial, pero que está calando gravemente en la sociedad ecuatoriana. Mira, tienes tantas familias que están afectadas con juventud, que se ha ido hacia las drogas. Entonces, tiene que ser una preocupación muy prioritaria de parte del gobierno y de parte de la sociedad en la reflexión, en el diálogo. Hay que atender este problema, y eso va desde el narcotráfico como un flagelo mundial, como unas organizaciones multinacionales, como el tema del combate al microtráfico que está afectando a nuestra sociedad. Son temas de muchísima reflexión que con el criterio de Javier Hervas hemos podido analizar durante estos 30 minutos, amigos. Se nos acaba el tiempo. Queremos agradecer mucho a Javier por esta presencia con SECREA, con los canales comunitarios y regionales del Ecuador asociados, y con la certeza y seguridad que estaremos en unas nuevas oportunidades conversando y dialogando estos temas
que no son respuestas de un político ni de un candidato. Son análisis de un ecuatoriano que quiere ver a un nuevo Ecuador en beneficio del futuro. Muchísimas gracias, Javier, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.